Bien, hoy vamos a ver el tema de reparaciones en la clase 3 y modificaciones. Recordemos que este tema va a traer acomplejado un poco el tema de la economía del consorcio. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a tratar de demostrarle qué es lo que le corresponde hacer al consorcio o qué le corresponde hacer al propietario. También acá está la destreza, el conocimiento que tiene el administrador como para determinar si son partes comunes, son partes privativas, si conviene hacerlo o no conviene hacerlo. Vamos a tratar de explicarles todo eso, ya que veo que hay algunos administradores, algunos profesionales en la materia y también los consorcistas. Eso no quiere decir que no sean profesionales, pero hay algunos que se dedican a esto, abogados, veo, contadores también, que van a estar acá escuchando y no tenemos ningún problema de debatir si es necesario. El tema de las reparaciones y las modificaciones viene, viene un poco trabado cuando se modificó el Código Civil y Comercial de la 13512, como todo lo que es la parte de propiedad horizontal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno tiene que saber si la, la reparación le corresponde al consorcio o no, nos hemos dado cuenta por la cantidad de consultas que tenemos, recuerden que son gratuitas, las presenciales siempre, cuando vienen y nos dicen, me lo reparó, pero al final lo tuve que pagar yo, pero esto era de otra persona y él decía que no o ella decía que no. Sí, acá le vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan determinar si corresponde o no al consorcio o corresponde o no al propietario. O bien, si corresponde o no que lo haga el consorcio, también les vamos a decir para que después poder cargárselo al propietario. También vamos a encontrar que me van a decir, pero la persona de abajo, la persona de arriba no vive, no está, no nos quiere dejar abrir, no podemos abrir, nos dicen que no se puede hacer nada. No, eso es mentira. Que viva afuera, que no quiera abrir, está todo bien, hasta ahí venimos bien. Ahora, que no se pueda hacer nada es mentira. ¿Por qué? Porque siempre hay una acción para detener ese daño que está causando a los demás. Ahora bien, si no, no tienen el modo o no saben cómo realizar ese conflicto, siempre van a administrar mal porque le van a hacer tener más problemas que soluciones al consorcio. Vamos a pasar a ver, vamos a compartir. Bien, a ver, perfecto. Bien, hoy vamos a ver, como ya veníamos viendo en la clase número 1, que vimos todo el tema de la prelación, vimos todo el tema de cómo viene desarrollando y cuáles son las relaciones internas y externas del consorcio, cómo viene encadenado. A través de eso, hoy saltamos a la parte de lo que son modificaciones y reparaciones en la propiedad horizontal. Tenemos que identificar bien a ver qué es una reparación y qué es una modificación, porque si llegamos, lo vamos a terminar de dar igual, pero vamos a ver la gran diferencia que tenemos. Por eso ponemos estas dos fotitos que son antejas nuestros del modelo, porque uno es algo que estamos arreglando y el otro que está dañado. Una cosa es modificar y otra cosa es reparar. Entonces lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros veíamos esta parte de cuando hablamos de la estructura de relaciones internas y eternas, cómo son y a quién le corresponde, porque es muy fácil decir lo paga el consorcio porque el consorcio yo pagué las expensas y necesito que me las reparen. Sí, con una buena acción jurídica o una buena nota o un buen descargo, lo va a terminar haciendo el consorcio, pero el consorcio después tiene que transmitir ese gasto, tiene que transmitir esa necesidad del cobro al que está causando el daño, porque no es porque yo quise hacer esto, lo hice de buena fe, hicimos un daño. No, eso después vamos a ver el tema del artículo 2054, que nos habla del tema de a ver un segundito, del tema de este,
de las acciones que se puede tener el consorcio. Bien, nosotros pasamos ahora a ver el artículo 2048 del Código Civil, que dice gastos y contribuciones, ¿no? Cada propietario, esperen un poquito que vamos a abrir un poquito más. Ahí está mejor, ¿no? Me están escribiendo y ahí está. Bien. Cada propietario, cada propietario debe de tener los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Y acá hay que tener muy en cuenta cuando vamos a hablar de lo que son las partes privativas y las partes comunes. También el tema de las rejillas, vamos a tener que tener el tema del vanitori, que no pierda agua el tema del bidet, que no pierda agua ninguna canilla, que el flotante del agua quede bien cerrado, porque eso es lo que hacemos nosotros, lo manejamos nosotros, lo abrimos y lo cerramos. El daño lo estamos produciendo nosotros, quizás por un mal uso o un buen uso. Después lo vemos. Dice, asiduo debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación y sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesaria para mantener el buen estado de conservación de seguridad, comodidad, decoro del inmueble y las resultantes obligaciones impuestas por el administrador por la ley o el reglamento de copropiedad horizontal. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso a la circulación de personas con discapacidad fijas móviles para la vía de evacuación alternativas para los casos de siniestro. Debe también pagar expensas comunes extraordinarias dispuestas por la resolución en la Asamblea. Esa resolución de la Asamblea de de las expensas extraordinarias son cuando tienen una innovación las extraordinarias. Las extraordinarias se entiende que son cuando es algo nuevo, por ejemplo, poner una cerradura electrónica nueva, poner una pileta nueva, comprar una planta o algo nuevo que no tiene el consorcio. Las comunes ordinarias es todo lo que tiene que tener el buen funcionamiento y el mantenimiento de la cosa, como decían arriba, la comunidad, decoro del inmueble, las resultantes obligaciones impuestas por el administrador, la ley, el reglamento de propiedad o la asamblea. Si nosotros resolvemos mejorar la iluminación, de cambiar las lámparas serían ordinarias. Si ponemos artefactos nuevos y sacamos los que estaban, bueno, ahí ya tendríamos algún híbrido para discutirlo. Pero sí, si ponemos un tótem nuevo, si ponemos, no sé, compramos un televisor para el Landry, eso sería extraordinario porque no es un gasto necesario para el consorcio. Algunos van a decir, sí, es necesario por la seguridad, ponele, para algunos sí, para otros no. ¿Estaba dentro del consorcio? No. ¿Era del consorcio? No. Entonces es algo que se compró extra a lo que nosotros compramos, a lo que nosotros tenemos valorizado a nuestra bien. Ahora, una vez que ya está plantado, que ya está instalado, que ya está figurado en la cosa, ya directamente al mes siguiente pasa a ser ordinaria. ¿Por qué? Porque es una cuestión común a lo que ya ahora se encuentra. Bien, nosotros vamos a hablar un poquito, a ver que lo bajo un poquito esto, ahí está. Artículo 2040, dice cosas y partes comunes. Son comunes a todas y algunas de las unidades funcionales, las cosas y partes de uso común, de ellas indispensable para mantener su seguridad con las que determinan el reglamento de copropiedad horizontal, las cosas y cuyo uso no están determinados se consideran comunes. Pero vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis ahora. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada propietario debe usar las cosas y partes comunes conforme al destino, sin perjudicar o restringir los derechos de otros propietarios. Me van a decir la baulera, me van a decir las cocheras, los espacios guardacoche, me van a decir la terraza. Sí, está mal que se hagan uso. Ahora bien, estas partes comunes de las cuales se está hablando el artículo 2040, que habla del reglamento. Si se acuerdan la primera clase cuando hablamos de la prelación,
ustedes ahí tenían el tema de si el reglamento estaba o no estaba arriba de la ley. Como dijimos nosotros, entendemos que no. ¿Por qué? Porque el reglamento, supuestamente, estamos hablando antes del 2015, ¿no? Antes del 2015 tenía un montón de cosas distintas de lo que tiene del 2015 para ahora con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, el tema es el siguiente, si en el reglamento dice que, no sé, podemos sacar la basura a las 10 de la noche, las normativas del gobierno, la disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que no. Entonces tenemos que también ayornarnos a eso. Si el reglamento, por ejemplo, dice, no sé, que podemos tirar, ahí le damos la bienvenida al doctor Muñoz, parte del equipo que se acaba de conectar. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Este, entonces ahí tenemos que determinar el tema de las partes comunes y las partes privativas. Por eso es medio complejo a veces determinar esto. Pero acá tenemos un ejemplo de, después lo vamos a ver un poquito en las partes privativas, tenemos el tema de las ventanas, tenemos el tema de los marcos, que lo vamos a ir analizando a cada una de las cosas que nos dice el Código Civil, nos va a decir en el artículo 2043 que las ventanas. Y en el reglamento capaz que dice todas las partes comunes del reglamento, los marcos no figuran, pero está murado. ¿Lo reponemos, no lo reponemos, el consorcio lo repone o no? Porque después se van a dar cuenta cuando veamos el artículo 2043 que los marcos no habla de las ventanas, y la ventana no es todo el conjunto. Pero ¿qué pasa? En el artículo 2041 nos habla de las partes comunes y nos habla de las partes que son los cimientos, lo que está murado. Entonces, ahí ya empezamos a tener un pequeño conflicto. Bueno, hay que defenderlo. Obviamente, según de qué lado estés, como decía Martín Martí, según de qué lado estés, es del qué lado lo van a querer defender. Y muchas veces los jueces determinan por sentido común, por problemas que ellos ya se han tenido y han pensado que se resolvía de esa manera, por eso es una parte híbrida. Entonces el artículo 2040 dice que lo que no está se lo puede hacer. Vamos a hablar ahora de las reparaciones, ya nos metemos directamente a lo cual estamos convocados hoy. Las reparaciones, partes comunes, como bien dije antes, 2041, partes privativas, 2043. Y ahí empezamos con todo este conflicto de que a mí me dijeron, yo leí, ¿de dónde leí? Recuerden todos, los mismos que cuando doy las clases o cuando viene la gente acá o la gente del consejo, cuando vienen también, que me dicen, no, porque a mí me dijeron, ¿de dónde? ¿De qué ley? ¿De qué artículo? ¿De qué disposición? ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos ponemos en ese punto para sacarlos, para sacarlos de sí, para que ustedes puedan reaccionar. Y me lo dijeron, pero la verdad que no sé, bueno, entonces, ¿cómo lo podés defender si no lo sabés? A saber que te llega a este punto del artículo del 2041 y a este punto del artículo del 2043. Es sencillo. Nosotros cuando tenemos un interés podemos googlear, pero tenemos que googlear dentro, si ustedes me dicen a mí, Infoleg, actualización, y lo van a tener bien clarito ahí lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Si ustedes quieren ver el tema de la ley 941, el decreto o la 14701, les va a ser más difícil, pero se meten en nuestra página web, en la parte de consorcio, se van abajo y van a tener la ley 941, la 14701, los decretos y la ley de defensa del consumidor. Vamos directamente a artículo 2041, partes comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes. Las cosas y partes necesariamente comunes. El terreno, los pasillos, las vías y elementos de comunicación unidas entre sí y esta con el exterior, los techos, azoteas, terrazas, patios solares, los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructura, incluso el de los balcones, indispensable para mantener la seguridad.
los locales, las instalaciones, los servicios centrales. Y esta parte es la que yo siempre digo que para mí es la más importante de todo esto porque es la que generalmente trae los mayores conflictos. El F que dice las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta el ingreso de la unidad funcional. Después vamos a volver con un par de estos. La vivienda para el alojamiento del encargado, los ascensores, los montacargas, las escaleras mecánicas, los muros externos, los divisorios, las unidades entre sí, esta con las partes comunes, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad fijas y móviles, externas a la unidad funcional, la vía de evacuación alternativa para el caso de siniestros, todos los artefactos e instalaciones existentes para servicio de beneficio común, los locales destinados a sanitario, vestuario del personal que trabaja bajo el consorcio. Y ahora volvemos porque ya casi pasamos la parte fea, ahora vamos a la parte linda de las experiencias. El tema de donde dice techos, azoteas, terrazas, patios solares, cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso el de los balcones, indispensable para mantener la seguridad. En el tema de los balcones, indispensable para mantener la seguridad, es la parte de la estructura del cemento, es la parte de la estructura de las rejas, es la parte de la estructura de donde viene amurado al núcleo del edificio. Como ven acá, no habla de revestimientos, no habla de pintura, no habla de otras cosas. Está hablando de la parte del esqueleto. Estamos hablando de la parte estructural, las partes comunes, ¿no? Todo lo que es cemento, para que se entienda, y todo lo que no tenemos un acceso exclusivo, exclusivo, nosotros con dominio propio. Ahora bien, las cañerías que conducen fluido o energía en toda su extensión, de vuelta, las cañerías que conducen fluido o energía en toda su extensión, luz, gas, agua, ¿no? Conducen, también está en el tema de los porteros eléctricos. Entonces, toda esa, en toda su extensión, dice, lo de la luz, ahora lo vamos a ver, pero el tema del agua, el gas, es la cañería y el de la luz es desde el medidor hasta la unidad funcional en todo su recorrido interno dentro de los cimientos, de las columnas, de los portantes, de los muros maestros y demás estructuras, incluso el de los balcones, porque a veces ustedes tienen lamparitas en los balcones o lo que se llama famosa tortuga, luz guía o como la quieran llamar, también tenemos la cañería. Todas esas cañerías, hasta la salida de los artefactos, son comunes. ¿Quién los tiene que reparar? El consorcio. ¿Quién los tiene que cambiar? El consorcio. ¿Quién tiene que hacer en este caso estamos hablando de reparaciones, pero ¿quién tendría que hacer las modificaciones? El consorcio, no nosotros. Nosotros no podemos meter mano ahí, porque ustedes van a meter mano en las partes comunes en mi propiedad. Ustedes se creen que es de ustedes, pero esa también es mi propiedad, es tuya, es del primero, del segundo, del cuarto H, del quinto J. Es decir, es de todos los propietarios. Entonces, vamos a ver después en cómo se hacen esas reparaciones y qué permisos deberemos tener. Más allá de los permisos del gobierno de la ciudad, que es permiso de obra y permiso de inicio de obra y permiso de ejecución de la obra, más allá de esos permisos, también tienen que tener otros permisos que después los vamos a ver. Bien, sigamos. La vivienda de alojamiento del encargado, los ascensores, motocargas, escaleras mecánicas, como verán, son todos. Y acá en los muros externos y divisorios y unidades entre sí, con las partes comunes también. Por eso, por ahí bajan las motantes, pasan los caños, pasa el caño de luz, pasa el caño de agua. Y esto no hay modificación porque está bien determinado. Hay muchos reglamentos que venían con la ley 13.512 que hablaban de otras partes comunes. Obviamente que cuando nosotros compramos ese reglamento, se hablaba de las partes comunes de otra manera. Bueno, acá la ley superior deroga la ley anterior y si el reglamento está fuera de lo que dice la ley actual, o cumplimos la ley actual o tenemos que modificar el reglamento, que es más fácil y más económico, cumplir la ley actual. Bien, acá tenemos
acá tenemos un esquema de las bajadas de agua, como verán, todo lo que es la cañería. Esto es un típico de un baño, ¿no? Fíjense que en esta mochila que tienen acá, en esta mochila del inodoro, es una mochila externa, no está ni azul ni nada. A partir del muro que sale este flexible hasta el artefacto, que después del flexible lo podríamos analizar, ver y discutir, pero desde el momento que sale desde ahí hacia afuera de la pared, ya es una cuestión de artefactos que ya es una cuestión nuestra. Pero después todos los desagües, todas las cañerías internas que tiene desde la salida de la bañera hasta la rejilla, todo lo que ingresa agua caliente, agua fría, tanto pluvial como desagotes, son partes comunes del consorcio. ¿Lo podemos cambiar si modificamos nuestro departamento porque lo compramos y lo queremos modificar? No, por ahora no. Para hacer eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No podríamos tocarlo, pero vos me van a decir después seguramente, pero yo lo compré y ya es mío, tengo la escritura, tengo todo. Vos compraste los artefactos que tenés afuera, compraste parte de esos canitos, porque no son todos tuyos, y compraste el botiquín, compraste el vanitori, compraste la pileta de la cocina, compraste las luces de tu casa. Eso fue lo que compraste y el hueco de aire. No compraste todo, en exclusiva, ¿no? Acá también tenemos el tema de en los landris, cuando tenemos los artefactos, en este caso es privado, ¿no? Si fuese un landry del consorcio, perdón, si es un landry del consorcio, es común. Acá tendríamos que ir todo. Pero estamos hablando de un departamento o de un PH. Acá tenemos todas las instalaciones, los caños que están azul y todo lo que está en celeste y rojo son estructurales, perdón, son comunes que están embutidos en la parte estructural. Son nuestros, de todos, de absolutamente de todos los propietarios, excepto las instalaciones. Acá vamos a ver el tema del señor que está mirándonos cuando sacamos las fotos, el tema de las rajaduras. Estas rajaduras están, como dijimos antes, están en las partes comunes. ¿A quién le correspondería hacer las reparaciones? Al consorcio. Estos tirajes que después vamos a ver en la parte de modificaciones, estos tirajes seguramente lo habrán hecho en el consorcio por alguna normativa que le habrá dicho Energas que no podrían tener los calefones dentro de la cocina como estaban antes. O los sacaban a los cuatro vientos cuando están acá, que están un metro y pico por arriba del, del muro, son a los cuatro vientos. Si no, son a los tres vientos que tienen un ángulo, creo que son de 45 grados aproximadamente. Acá tenemos la terraza también, vivimos en el último piso, yo vivo en el último piso, tenemos la terraza, nos filtra agua, ¿qué hacemos con eso? ¿A quién le reclamamos? ¿Al encargado que vive en el último piso? No, es el consorcio. El consorcio es el que repara estas unidades. Bueno, el consorcio no tiene plata, ¿qué hago? ¿Lo paga Diego y después me reparan de las expensas? No, ¿por qué? Porque también se confunden mucho cuando quieren hacer esas cosas medias raras de que yo pago las expensas, yo adelanto la plata, pongo a la persona y que me la descuente en despensa y después el administrador se va o la administradora se va, viene otro y no me lo quiere reconocer. Obviamente que no te lo va a reconocer. Primero, porque todavía no vimos el artículo 20, 51, 52 y 53 del Código Civil, que hay que hacerlo por asamblea. Segundo, que la factura debe estar, para un buen administrador que permita hacer eso, debe estar a nombre del consorcio, y el consorcio es el que tiene que poner el personal por el tema del seguro, las garantías de la propiedad. Muchas veces dicen, no, pero lo compré yo con mi tarjeta, me lo hicieron a mi tarjeta. Problema tuyo, no del consorcio. Si el consorcio no tiene las facturas y después nos llaman a nosotros para hacer los controles bimestrales, factura que no está en nombre del consorcio no es un gasto del consorcio, sino para eso metemos 7 facturas, 10 facturas por mes o por año de trabajos de otros lugares. ¿Cómo se reconoce? Excepto que la asamblea lo reconozca. Formalmente y éticamente, si nosotros hacemos ese control, va rojo, se descuenta, es plata que le va a faltar al consorcio. Bien.
El tema de una cochera, como bueno, ahí tenemos el desprendimiento, se cae, el ácido que cae sobre la parte de arriba de los autos. Acá tenemos una de las que está en la charla, eh, está con ese tema. Sí, alguien levantó la mano. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo tengo una consulta para Dame, hacer. dime. Hace más de 3 años yo tengo un problema, seguramente alguna de las personas que del edificio está en esta charla, donde tenía desprendimientos del techo de la terraza. Mi piso, mi departamento está justamente debajo de la terraza, que es común. Me costó 3 años en que pudieran repararlo, se reparó, pero justamente después alguien muy bueno del edificio con un cuchillo volvió a romper las juntas del techo. Todo eso generó, obviamente antes de que se reparara, problemas de cañería, el techo todo inundado, la persona que vivía se tuvo que ir porque era inhabitable. Estuve con 3 administraciones para que me pudieran arreglar el techo, otras 3 para que me arreglen la parte interna que generó ese desprendimiento de la terraza. Puse un abogado que tiene en carta documento, pero el administrador se fue, renunció. Ahora hay una nueva administración que hace un mes que está y todavía sigo con este problema. La gente del edificio sigue insistiendo que ese es un problema común mío, que no es problema de la terraza. Lamentablemente perdón, del consorcio. Lamentablemente, como yo no me encuentro en el país, se toma como, digamos, chance de esa parte de que como yo no estoy en el país, ellos no me están colaborando como para arreglarme el techo. Sencillo, ¿tu nombre? Rosa, perdón. Rosa, sencillo, Rosa. Ahora después vamos a ver los métodos de... te corresponde porque es parte común. ¿Quién lo hizo, quién no lo hizo? Si nadie podemos descubrir quién lo hizo, lo paga el consorcio. Bien, esto es así, porque no le podemos echar la culpa a alguien que sospechamos. ¿Tenemos la certeza? No, entonces lo paga el consorcio. Ahora bien, que a vos te corresponde, totalmente te corresponde y ahora después vamos a ver cómo van a hacer para poder reclamarlo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Perdón, cuando me decías, corresponde que me lo pague la administración o que lo pague yo. No No, entendí. la administración no, el consorcio. La administración es, Perdón, el consorcio. exactamente, la administración es un proveedor más que tiene el consorcio de consumo, porque entra en la ley de consumo, la ley 941, este, y la 24240 en algunos artículos. Entonces es un proveedor más, el administrador, es el representante legal que ustedes eligieron. El que tiene todo el problema, por primera instancia, es el consorcio, a través del administrador que es el que lo hace. Bien. ¿Quién más, Fer? Estaba eso, Fernando iba a decir, Dieguito. A Joya. Fernando, Diego, sí, 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 decime. sí. Mira, ¿qué pasa si, por ejemplo, existe alguna pérdida, por ejemplo, en el baño, sí, así muy chica, muy sutil, que uno no se dio cuenta y sí, no sé, ponele que es, no sé cómo decirte, ponele en la bañadera, Sí, que es una bañadera antigua, que hay una parte de agua que se está yendo por eh, ahí un zócalo, ¿sí? A la parte de abajo, ¿no? bien. Y Ahora, uno ni sí, cuenta se dio de eso y resulta que después de no sé cuánto tiempo viene el de abajo mostrando fotos de que está todo el techo destruido. bien. Y Eso lo vamos a ver ahora después de esta filmina, el artículo 2043, Fernando. bueno, Eso lo está vamos a ir bien. a ver ahora. María Inés, Alejandro, Sí, no, yo quería preguntar, porque estabas en la filmina anterior, va, un par anterior, cuando mostraste el baño, ¿no? Eh, Eso, el cuadro de ducha, digamos, los caños que van por dentro, ¿eso a quién corresponde? bueno, ese es un tema bastante complejo, pero sí, te lo voy a Es comentar. complejo. El tema es que hubo acciones que le dieron a favor al propietario y le dieron a favor al consorcio. Se está dividido. ¿Por qué?
Porque también lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a reclamar algo que manejamos nosotros, que le damos, que el cuerito, a ver, cuando viene un perito y demuestra que vos le diste y rompiste la rosca por la presión que le da porque no cambiaste el cuerito, en cualquier momento me va a pasar a mí en casa, aviso, pero por eso cuando me voy corto el agua, pero vos le das y lo rompés. Si vos le das porque está mal uso, seguramente con una buena defensa del consorcio lo vas a pagar vos. Ahora bien, si son las soldaduras, si está todo lo que está dentro del artículo 2041, inciso F, que dice todos los caños que conducen fluido, cuando está cerrado o tenés un tapón, el caño tiene que fluir. Ahora, si se rompió la soldadura, si hubo una, una falla del material, obviamente que lo va a pagar el consorcio, pero hay que demostrarlo. Es como si ustedes me dicen las llaves de paso. Lo mismo, material llave de paso. Si vos la llave de paso le das y le das y le das porque es vieja y rompes el material, que generalmente es de bronce o de hierro fundido, bueno, vos le das y lo rompes, el daño lo hiciste vos. ¿Por qué? Porque tendrías que llamar al administrador para decirle. También lo que nosotros habíamos comentado, que habíamos leído recién, el tema del mantenimiento de las partes propias. Quiere decir que la llave de gas, las llaves de cortes de aguas internas nuestras, las tenemos que mantener como mantenemos el baño, la cocina, el piso del living y los platos que lo lavamos todos los días o casi todos los días. Pero nosotros tenemos que mantener eso. Lamentablemente, si no le damos un mantenimiento, como cuidar, por ejemplo, el tema de las rejillas, que no se tapen, ya es un problema nuestro. Bien. Alejandro. Perdón, pero Sí, entonces, si es un caño interno, digamos, que está roto, ahí sí, digamos, corresponde al consorcio, digamos. por eso te digo, si es un caño Ok. que se rompió por falla de material, sí, o porque se pinchó, bueno, es lo mismo. Ahora, si es porque vos le metiste con pinza fuerte y te agarra un administrador que dice, vamos a investigar un poquito, o la gente del consejo o la de la Claro, asamblea como en la dice, salida donde van las carillas, digamos. claro, pero por eso te digo, Sí, si vos lo sí, sí, usaste sí. y le diste para que no te, no te quiten los dólares guardados que tenés metido ahí adentro, le diste con fuerza, claro, lo vas a romper. Ahora, si vos lo abrís y cerrás porque tiene un mantenimiento, es como la puerta del auto, tac, o cuando le das el portazo al Renault 12 para que cierre y se te acomodan todos los vidrios. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Pasa eso y bueno, el problema quién lo está teniendo y el propietario. Ahí es medio difícil de que el consorcio lo pierda esa acción. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, te hago la pregunta. Sí, decime Alejandro. Sí, serían dos preguntas. Una, tengo una columna de baño Sí, que vinieron, hicieron el cambio de las columnas en varias partes, ¿no? Porque es el cloacal del edificio. Algunos, para apurar el asunto, aceptaron cerrarlo con Durlock, otros con cualquier cosa, y bueno, en mi caso y otro vecino, queremos que lo cierren como estaba antes, con malla, cemento y azulejos. Nos dicen que no, con que se vea estéticamente bien, listo, no importa el material de adentro. Y nosotros queremos hacerlo bien. Eso, como se eh, vea estéticamente bien, que el y, material de adentro, ¿a qué significa el material de adentro? claro, el material de adentro, como estaba, era malla metálica, se le pone encima ¿cómo es? Del De yeso, la cañería, sí. se le pone cemento, después se le hace el alisado y sobre eso se le ponen los azulejos. Claro, Y entonces queda como estaba antes. Y pero vos la me, propuesta sí, vos me estás hablando de una pared o de un techo. de una pared, Sí, ¿sí? La bajada de columna del sí, 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 cloacal, sí, tuvieron que cambiar todas las columnas de todo el edificio. sí. Algunos, para ser más rápidos, les propusieron ponerle Durlock y después los azulejos. La Ahí. estructura, ahí te voy a leer el artículo que seguía, por eso, si era que tenían algo de este tema, dice el artículo 1740, reparación plena. La reparación del daño debe ser plena, consistente con la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho del daño, sea por el pago de dinero o por especie.
La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar el dinero. En los casos de daños derivados de la lesión y honor, bueno, otra cuestión. La reparación plena es, el daño debe ser pleno, se tiene que estar al estado anterior. Si por cualquier motivo dicen que es más práctico porque ponemos una boca de inspección y necesitamos, siempre y cuando que esté reparado y que esté hecho, vos no podés determinar, lamentablemente, vos no podés determinar cómo querés que estén las partes comunes. Si la parte que vos la tenías pintado de blanco, te lo tienen que dejar pintado de blanco con la seguridad que tenías. Esto no es una pared que te van a entrar a robar por ahí. Entonces, si se ve que es lo mejor que hay o el material más nuevo o de la forma que es, está. Si se vuelve a romper, tienen garantía. Esa es la ventaja que estamos hablando después, que ya lo vimos en la parte de prehorizontalidad, el artículo 1055 del Código Civil que te habla del tema de las garantías. Bien. Está bien, o sea, con que estéticamente quede igual que antes, si Estructural, en vez de estructural si y el material estéticamente, es claro. uno, claro, si el material es uno u otro, porque, por ejemplo, me dicen se avanzó, ahora se hace de esta forma, uno puede decir, bueno, vayan para adelante con esto. Claro, es decir, Ah, el tema es que tu unidad quede completamente como estaba, con la seguridad que estaba. Eso no es una está bien. seguridad. Eso se hizo en ese momento porque se utilizaba esos materiales y lo mismo que si vos me decís, cambiamos el caño y yo quiero que sigan teniendo cable no De sé, tela. de cobre o no, el tema del agua. No, ahora se usa Ah, hidrobronce, termofusión, claro, tiene mejor está bien, está protección, bien. tiene menos reactancia. Bien, Está bien, lo ¿alguien entendí. más o seguimos? Sí. Y la otra preguntita se refiere a esto de departamento, si tengo techos que están, porque justamente lo que nombraban, un vecino, una persona que antes vivía arriba Sí, y no se podía entrar nunca porque tenía facultades alteradas mal, y se fue estropeando todo mi departamento, los techos y todo eso. Bueno, ahora hay otra persona. Eh, ¿Corresponde que yo le haga, eso lo reclame ahora al consorcio? Porque pasó Ahora, un tiempo, ahora vamos a vinieron a explicar. despejar. Pará. Gente, ahora vamos a explicar todo cómo se hacen los Bien, reclamos. Déjenme bien. avanzar porque si no estamos hablando de temas Bueno, que ya van a venir posterior. bueno, Digo una gracias. preguntita. Sí, Mira, hay una propietaria que hasta que no le hagamos la filtración, ya van 3 meses que la reparación, 3 meses que no paga. Estamos haciendo reparaciones de filtraciones de 2 unidades, pero que están al día. Entonces ayer el administrador me dice, bueno, mirá Inés, ella pagaría el día anterior que entra el coso. Eso es una extorsión directamente. lo Nos vamos a está ver, privando de fondos. lo vamos a ver más adelante. Déjenme terminar la exposición y después Ok, debatimos todo. ¿Bien? gracias. De nada. Diego, discúlpame, una Sí, pregunta así a sí, colación a lo que hace un ratito preguntaba el otro muchacho y este artículo de reparación plena. Yo vivo en un edificio que tiene unos 60 años más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un baño se rompe un caño, hay que cambiarlo? Originalmente, muchos departamentos todavía mantienen los mosaicos cuadraditos negros de aquella época, y algún otro vecino puso un porcelanato o algo mucho más caro. ¿Qué corresponde al consorcio? ¿Restituir ese porcelanato, poner un precio medio y que el propietario y ponga la siempre diferencia? se ¿Cómo es? siempre se llega a un acuerdo. Siempre se va a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque que vos pongas en la parte, si vos tuviste. Primero, por eso, déjenme terminar y después lo vemos un poco porque falta el artículo 2051 y 2053 y ahí van a venir un montón de estas preguntas que vos me estás haciendo. Bien, déjenme Gracias, terminar. gracias. Artículo 2043. Cosas y partes propias. Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional. Hasta ahora veníamos hablando de las partes comunes. Vamos a las partes propias. Las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por la estructura divisoria, los tabiques internos no portantes, esas son propias, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso el de los balcones. También son cosas propias, partes que son susceptibles al derecho exclusivo, son
previsibles tales como el reglamento de propiedad lo indica. Vamos al primer párrafo. Partes propias, las estructuras divisorias del baño, la cocina, el baño, las puertas, las ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso es el de los balcones. Por eso yo hablaba antes, cuando hablamos de la parte común, de la parte estructural de los balcones, no está hablando de los revestimientos, por eso también acá te hablaba un poco de lo que me estabas hablando del porcelanato. Es decir, esos son privativos. Después vemos quién lo rompió, si corresponde o no al consorcio. Pero primero vamos a entender los conceptos para poder llegar a debatir todo lo que ustedes quieren. Entonces, los privativos que son del dueño son las ventanas, artefactos, todo el depósito del agua, los canitos, como bien decíamos, los revestimientos son todos los azulejos. Lo que recién me preguntaba, creo que era Fernando, era el tema de el zócalo que le entra agua por ahí. Son revestimientos, es problema del propietario. Hay que ponerle pastina, hay que ver por qué está filtrando, porque está hecho mal ese revestimiento. Entonces, ¿de quién es culpa? Del propietario. Después vamos a ver todas las cosas que hemos visto y hemos escuchado, todas las trampas que hicieron, pero el tema del revestimiento es de los propietarios, es una responsabilidad del propietario. Un buen administrador tiene que averiguar a través de sus profesionales o él mismo, o yo cuando voy a hacer los controles en los consorcios, en la parte de seguridad e higiene laboral o en la parte de las normativas y estructuras, cuando me dicen hay un problema acá, listo, lo voy a ver y saco fotos y chau, sonaron, si es el tema de la pastina o lo que fuese. Por eso muchas veces dice paga el consorcio. No hay que pagar todo el consorcio. Ahora bien, si es un problema del propietario, como me decían recién, si es un problema del propietario que no quiere dejar entrar, que no quiere abrir, que no puede, porque como Rosana creo que me dijo que estaba en el exterior y no tiene a nadie, listo, Rosana, mandá un cerrajero que abra. No voy a gastar plata, no voy a romper la puerta porque después, listo, se hace una instancia sumarísima de oposición a reparación. Se le pide al juez que venga, que abra la puerta con un cerrajero, todos esos gastos van exclusivos a la propiedad, más los daños que esté causando esa propiedad a las partes comunes del edificio y a las partes privativas del propietario. ¿Por qué? Porque te negaste a abrir. Muchas veces dice, y no, ese departamento está en sucesión, ese departamento está abandonado, ese departamento está tomado. No hay nada que no podamos resolver. Absolutamente nada en propiedad horizontal que no podamos resolver, pero hay que saber hacerlo. Los administradores dicen, y no, pero es muy costoso. No es muy costoso. Y lleva mucho tiempo. No lleva mucho tiempo porque no necesitas mediación, es sumarísimo. Entonces, hay que saber hacerlo, hay que tener profesionales, se tiene que capacitar como para que a nosotros nos ayuden a la parte económica. Por eso nosotros cuando hacemos también los controles, que después lo vamos a ver, creo que la clase que viene o la otra, cuando hacemos los controles, también vemos si se hicieron reparación de la pastina del quinto H y lo pagó el consorcio y no era gasto particular, está mal. ¿Por qué? Porque es gasto particular. Si me estás diciendo que la pastina 2043, donde dice incluso los revestimientos son partes privativos, ese daño es del propietario de arriba, no del consorcio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hace el consorcio? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Continuemos. Opa, me pasé. Bien, acá como podemos ver, están haciendo un revestimiento. Listo. Esto está mal, está pésimo si no se aprobó por asamblea. Todos cuando compramos un departamento, inclusive, cometimos el error de querer hacerlo por un beneficio y si no se aprueba por asamblea. Muchas veces te dicen, bueno, pero páguenme los caños porque yo estoy pagando la mano de obra, así ya el consorcio. No, si el consorcio no tiene el problema, ¿por qué el consorcio va a pagar materiales que no corresponden donde tenemos que terminar de pagar las cargas sociales? ¿Por qué me voy a poner? Porque yo pongo la mano de obra y ya está abierto así. No, si se rompe dentro de 3 meses, el consorcio lo tendrá que reparar porque son partes comunes. Y bien, esta persona que está haciendo esta modificación tuvo que haber tenido, primero, aviso y permiso de obra, entre otras cosas, después tendría que haber tenido una aprobación por la asamblea. Pero es mucho eso.
Bueno, acá estamos para educar, no estamos para infligir. Después, como lo quieran resolver, es otro tema. Nosotros estamos para educarles y decirle qué es y cómo se debería de hacer. El tema de acá, el revestimiento, no necesitamos pedirle permiso a nadie para poner un revestimiento porque no estamos tocando las estructuras del edificio en la parte interna. Acá estamos sacando de la parte del revestimiento que el artículo 2043 bien nos dijo que era privativo. El artículo 2041 en esta parte que volví, a esta foto que volví, está tocando los caños que están en el piso en la parte estructural. Recuerden que todos los caños que conducen fluido en toda su extensión son comunes. El revestimiento, las puertas, la ventana son privativas. Entonces, acá es una gran diferencia donde dice, bueno, yo hice todo. Sí, está todo bien. Te sentiste poderoso, te sentiste poderosa económica y patrimonialmente porque dijiste esto es mío y yo lo hago. No, está mal. Pueden llegar a tener un problema jurídico. Acá tenemos un edificio que hubo una pedrada, granizo, como lo quieran llamar, que afectó a partes comunes y partes privativas. Fíjense que acá, donde estoy poniendo el cursor, son partes comunes. Y las otras ventanas que están abiertas serían partes privativas. ¿Quién paga todo esto? Y el propietario, su parte, el consorcio, su parte. Bien, pero no podemos, tenemos que llamar a un silletero. Y bueno, eso fue lo que compramos. Eso fue lo que compramos. Lamentablemente, como cuando se compra un local y el local no está exento de nada o está exento de todo. Y la gente después se queja, bueno, pero eso fue lo que compraste, tendrías que haber leído, tendrías que haber asesorado, tendrías que haber sabido lo que vas a comprar. Porque yo les puedo asegurar que cuando se van a comprar un celular, averiguan cuánto giga, que esto, que lo otro, averiguan todo, lo mismo que un auto, pero cuando van a comprar la propiedad, no. El tema de la puerta, partes privativas, venimos por las partes privativas, Parte privativa, la puerta. Tuvieron que romper, te rompieron la puerta por X motivo, porque te entraron a robar, porque alguien se colgó, alguien pasó, la rompió y nadie sabemos, son partes privativas. El consorcio de eso no se hace cargo porque son privativas de la unidad funcional. Tendrá que demostrarlo que no fue hecho por vos y que vino alguien y la rompió. El tema del calefón, cuando el calefón tiene pérdidas, óxido, ¿qué pasa? ¿A quién le corresponde? Al consorcio no le va a corresponder. ¿Por qué? Porque está dentro del artefacto. Ahora, si vos me decís, pero el caño que está acá arriba, arriba del artefacto, es el que me lo provocó, bueno, me lo tendrás que demostrar que esto provocó el daño acá. Si no, esto es una falla de mal mantenimiento de las partes privativas, de los artefactos. Recuerden, la cañería en toda su extensión hasta el ingreso. Lo que me olvidé de comentar el artículo 2041, inciso F, que decía el cableado hasta el ingreso de la unidad funcional. También eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el cableado es desde el medidor hasta el ingreso de la unidad funcional, no hasta las teclas, hasta las llaves, sino hasta la caja térmica que tenemos en el ingreso, la protección térmica que tenemos en el ingreso de la unidad funcional. Hasta ahí le corresponde al consorcio. De ahí a todas las instalaciones internas le corresponde al propietario. Tenemos ejemplo de daños en una unidad por partes comunes: techo por filtración, rajaduras, edificios, vecinos, etcétera; la pared por filtración, rajaduras, edificios; de los pisos, de los caños por filtración. Estas son todas daños en la unidad funcional. Y acá empezamos a ver, para ya pasar a la parte de reparaciones, pasamos a ver el tema de un vecino hace una obra y me trae un perjuicio a mí. ¿A quién le voy a reclamar? Le voy a reclamar al consorcio. No me importa si fue el vecino o no, porque a mí me entró por unas partes comunes. No importa si lo haya hecho un privado. Me entró por unas partes comunes a mí, que es la losa, que es el piso, que es la medianera. No me importa de dónde me vino el daño, siempre y cuando sea una parte común.
Si me vino de una parte común, yo le reclamo el consorcio. Y el consorcio, como el tema, por ejemplo, de la pastina, ¿no? Que le entraba por el zócalo, pasaba por el techo, parte común, y a mí me dañó mi parte de mi unidad. Y el consorcio después le va a ir a reclamar a ese propietario. Le va a decir, lo tenés que reparar. Dice que no, el consorcio lo repara y después lo pasa a parte común. Obviamente con intimación, con fotos y demás acciones que solemos hacer para resguardar el daño. Entonces, todo el daño que yo tengo que me venga de una parte común se reclama al consorcio, a través del administrador, ¿no? Obviamente. Se reclama al consorcio. No me importa si fue el vecino, si como tuvimos una consulta esta semana o la semana anterior, que le hicieron un agujero en una medianera de al lado y lo de al lado le decía que era problema de un vecino. No, es de las partes comunes, va el consorcio y el consorcio le tendrá que reclamar al otro consorcio y ese consorcio le reclamará a su vecino. Es como los choques en cadena. Yo no puedo estar reclamándole al primero que chocó, yo tengo que reclamar al que me chocó a mí. Después lo demás se harán cargo su seguro, sus abogados o lo que sea. Yo siempre, en lo que es el cubo interno de mi propiedad, se lo tengo que reclamar al consorcio, no se lo tengo que reclamar a un tercero, porque estoy pasando por el daño que tenemos en partes comunes. Bien, reparaciones. Ahí terminamos en el tema de las reparaciones. Tenemos el tema de las reparaciones, artículo 2041, ya lo vimos, el 2043, y después saltamos el artículo 2051, 52, 53 y 54, y lo vamos a hacer un poquito más rápido. 2051, mejora obra nueva que requiera mayoría. Acá estamos hablando de mayoría, ya estamos hablando, saltamos asamblea, ¿eh? Por eso hay que tener cuidado cuando compramos, queremos hacer una remodelación. Mejora obra nueva que se requiere mayoría. Para realizar mejoras y obras nuevas sobre cosas o partes comunes, los propietarios del consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios previo a un informe técnico de un profesional autorizado, quien solicita la autorización si es denegada o la minoría afectada en su interés particular se puede oponer ante un juez y demás. Vamos al primer párrafo. Para realizar mejoras o obras nuevas en partes comunes, cambio de cañería, remodelación de la cocina, estamos hablando de luz, gas, agua, ¿no? Es decir, se debe tener el consentimiento previo a un informe técnico profesional. Si el informe técnico dice, sí, no hay problema, listo, la asamblea te dice, no hay problema, te lo autorizamos, siempre con los resguardos. Te lo autorizamos, que vos pongas el personal con un seguro, con el permiso, con las garantías, si se llega a romper algo, vos te haces cargo absolutamente de todos los daños que causen. Te van a decir no, entonces no se autoriza. Te van a decir sí, bueno, solidariamente como copropietario, seguramente le diremos que sí, o cada uno tendrá, se votará por asamblea y se resuelve por asamblea. Artículo 2052, mayoría o obra nueva que requiere unanimidad. Y acá entramos en un conflicto grande. Mayoría o obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora o obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar muros, pisos y hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse de acuerdo a unánime de los propietarios. También quieren la unanimidad para mejora o obra nueva sobre cosas o partes comunes de interés particular que solo lo beneficia un propietario. Y acá tenemos el gran problema. Queremos hacer un jacuzzi arriba, queremos cambiar los tanques de agua, queremos poner un tanque de agua más o lo que fuera. Ahí se necesita, si dice el informe técnico que es parte estructural, lo que se va a tener que hacer es tener un informe técnico y después se debe de aprobar por unanimidad. Lo podemos hacer aprobar por un juez o por una acción de unas mediaciones, se puede hacer, no hay ningún problema. Lo importante es entender los conceptos. Después van a venir 3 millones de preguntas, de ejemplos que hemos tenido, que tenemos, que son un montón. Lo importante es empezar a entender que no se puede hacer una obra porque sí,
no se puede tocar cosas de partes comunes y los daños que estamos teniendo nosotros se lo tenemos que reclamar al consorcio. Nosotros nos vienen muchas veces que dice, sí, tengo una abogada o un abogado amigo que me hizo la carta de documento, una demanda ahí, pero ahora me dice que lo pierdo. Y sí, porque está mal reclamado, está mal hecho, porque le están reclamando mal. Si nosotros viene un propietario y me dice, el de abajo me está reclamando a mí, chau, está mal, se cae esa acción porque está mal reclamada. Bien, artículos 2053 y 2054. Mejoras u obras nuevas de interés particular. Si la mejora o obra nueva autorizada sobre cosas o partes comunes es de un interés particular, el beneficiario debe efectuar a su costa y soportar los gastos de la modificación del reglamento de copropiedad y de su inscripción si lo hubiese lugares. Esto pasa muchas veces en los PHs, que dice, bueno, yo quiero modificar tal cosa. Sí, te tenemos que autorizar primero, te lo tenemos que autorizar, pero sí, hacela, ponete un piso más arriba, o no sé, ponete una caldera, ponete un tallercito, pero vas a tener que modificar el reglamento de copropiedad, si es que lo quieren así, ¿no? Muchas veces se utiliza decir, vos lo hiciste, yo lo hice, bueno, te autorizamos, pero modificamos todo, porque también van a modificar la cantidad de metros cuadrados que van a tener y los porcentuales. Artículo 2054. Reparaciones urgentes. Cualquier propietario, en ausencia del administrador o de los integrantes del Consejo de Propietarios, recordemos que igual después lo vamos a ver en el Consejo de Propietarios, artículo 2064, inciso D, dice que el Consejo de Propietarios puede administrar por 30 días y en caso de quedar vacancia o ausencia del administrador, ¿no? Entonces, el Consejo de Propietarios puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resultara injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir si corresponde a la restitución de los bienes a su estado original a costa del propietario. Porque muchas veces pasaba que alguien, porque era del consejo, decía, bueno, listo, yo me hago mi reparación y listo, pues soy del consejo y ya está. No, está mal. Acá ya saben que está mal y que lo tendrá que reponer. Acá vino en un edificio, una consultante que me dio la autorización para poder mostrar esto esta semana, por el tema de un local que lo alquilaron. El local supuestamente es de profesionales X y les estaban diciendo una cosa que no correspondía. El local para tener habilitar, no voy a dar muchos datos del local, pero el local para poder habilitar para el servicio que ellos querían, que en el reglamento no estaba bien determinado, rompieron acá un agujero en una parte común estructural del edificio. No son muros internos, esto es una parte estructural del edificio. Acá tenían que haber hecho un informe técnico porque está teniendo el soporte de tantos pisos para arriba, no importa cuántos pisos son, tantos pisos para arriba. ¿Para qué? ¿Para hacer un beneficio propio? Estamos mal. Como verán, más allá hay un ducto que es de ventilación que le exigen para poner esa salida de los cuatro vientos. Acá tenemos el ejemplo que ya hicieron el ducto porque era un caño grande que tenían que hacer hacia arriba, con la cantidad de ángulos a 90 grados, va a tener que tener un forzador bastante especial y para mí no está bien colocado, pero eso es un tema aparte. Acá, como verán, la persona ahora tiene un ducto frente a su ventana. ¿Está mal? Está pésimo. ¿Por qué? Me estás quitando mi privacidad, se metieron en una parte común, excepto que la asamblea diga te dejamos. Ahora, lo puede hacer por una torreta, si el patio es de él y esas cuestiones, sí, no hay ningún problema. Ahora, para utilizar las partes comunes para hacer esta obra nueva, primero tendría que tener permiso de obra, tendría que tener la gente del seguro, es decir, no sé qué administración es, porque la verdad que no sé, pero eso yo no lo hubiese permitido nunca. Si tengo que pasar el informe a un propietario, le digo pésimo. Y para ir terminando, ¿cómo se resuelven los conflictos? Todos estos conflictos es como el tema de que vimos el tema de las constructoras, que se resuelven a través del mail, el diálogo, a través de una intimación de carta documento, lo intimo a que me abra para poder reparar, no,
listo, diligencia preliminar, se cuantifica, se califica, se garantiza las pruebas, después se va a mediación y se va a juicio de ser necesario para para el cobro. Es simple y sencillo, esto es una cuestión de sentido común para los que tienen que hacer una reparación, tienen que hacer un reclamo, es puro sentido común todo esto. Bien, a ver, un minuto, acá está. Bien, escuchamos preguntas acá con Alejandro. Sí, Diego, mira, te comento, yo tengo un vecino abajo, ¿no? Que, bueno, hizo el departamento de vuelta, ¿no? O sea, tiró todas las paredes abajo, hizo una especie de loft, y se puso a modificar, o sea, el agua no circula como antes, Está o bien, sea, se tu tapa cada consulta, tanto, porque tu parece, consulta, ¿cuál es? Porque vamos a tener muchas y tenemos poco tiempo. Sí, Tu consulta, ¿cuál no, sería? la ¿Lo consulta hicieron que yo bien, estoy mal? hablando con... Sí, Sí, yo creo que no tenía permiso de obra, no tenía nada, y se largó a hacerlo. Y el tema es que, como están alquilando todos por Airbnb, están muchos propietarios haciendo lo mismo, están haciendo modificaciones, está bien, pero y tu después surgen consulta, problemas porque acá, por ejemplo, el agua no circula, porque está bien, cambió la caja está bien, del pero pará, agua. O porque sea, para eso necesitaríamos media hora de consulta acá. Es decir, tu pregunta sobre esta materia que vimos hoy la clase, porque si no tenemos que hacer preguntas particulares. Tu pregunta sobre quién quiere preguntar algo sobre esto si les quedó alguna duda, pero puntuales, por favor. sí, no, yo estoy hablando con la administradora, o sea, yo puedo denunciarla si no le exige que solucione él, el propietario el tema que está ocasionando con el paso del agua, ¿no? Vos podés denunciarla por un montón de motivos que eso lo vamos a ver en otra clase, pero vos tenés que reclamar el tema del agua, que vos no tenés agua, que después, como dije antes, me viene agua a filtración, le reclamo al consorcio y el consorcio tendrá que reclamarle al propietario de arriba. Ahora, ya ahora saben que el administrador se tiene que ocupar de qué es lo que está pasando en el consorcio. Fernando, me parece que vos vas a necesitar que te demos una consulta para ver el tema tuyo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Doctor, muy buena la charla. Quería consultarle porque no escuché la parte esa de cuando no dejan ingresar a hacer una reparación al departamento, lo del sumarísimo. No soy doctor, no curo a nadie. Vamos por ahí. El tema es sumarísimo. Vos no me dejás entrar, te notificamos por carta documento, modificamos por carta documento a tu unidad funcional. No respondés, se inicia un juicio de reparaciones urgentes, que es sumarísimo. Sumarísimo es que no vas a una mediación, directamente iniciás, te da el permiso del juez y entramos. ¿Necesito la notificación de la carta documento o No, vos la bajo? notificás, a ver, si vamos a esperar a que vos me digas sí, no, pasado mañana porque estoy en Júpiter o porque estoy en Miami, nunca me la vas a contestar, va a venir de revuelta. Ahora, nosotros te notificamos en el lugar que dice el artículo 2067 y la ley 941, los libros de firma de propietario y los números de registro de propietario deberían estar completos. Entonces notificamos ahí o a la unidad funcional. A la unidad funcional, listo, se terminó. No contestaste, no abriste, se pide la acción para eso. Lo mismo que si hay una sucesión y hay que hacer un ejecutivo de expensas, también se hace. No hay nada que no podamos resolver. ¿Quién más? Muchas gracias. De nada. Diego, María. ¿Vamos levantando la mano? ¿Nos vas diciendo vos o nos vamos? María Ruperta, decime. Dale. Sí, ¿qué tal? Pregunta con respecto a cuando compran departamentos normales y después los quieren convertir en loft y los terminan convirtiendo. ¿Eso necesita la aprobación de una asamblea? Totalmente. Ya ahí, como lo que le está pasando a Fernando, van a necesitar, creo yo, unanimidad porque ahí estás sacando paredes de la parte estructural y si es que no, ahí se necesita un informe técnico. ¿Ya lo hicieron? ¿Qué se hace? ¿Cómo? Bueno, ahí tendríamos que ver para que vuelvan al estado original. Se puede volver al estado original. Okay. Bien. Dana.
Gracias. Hola, buen día. Buen día. Te hago una consulta. El departamento donde vive el encargado del edificio, Sí. ¿a quién corresponde el mantenimiento de ese departamento? Porque si bien es propiedad del consorcio, vive el encargado. Vive el encargado. El encargado debe tener en el convenio colectivo de trabajo, el 589/10, dice que debe de mantener, se le debe de dar las condiciones habitables y él lo debe de mantener. Ahora, mantener el estado de higiene y seguridad. Lo que nosotros tenemos que Sí. mantenerlo en la parte de filtración y habitabilidad. Es decir, nosotros le tenemos que dar la garantía de que él se encuentre bien. ¿Bien? Eso le tenemos que dar a él la garantía de que puede estar con su grupo familiar directo, porque también tenemos ese problema, pero que esté habitable. ¿Bien? Bueno, como se le entregó, digamos, lo tiene que mantener como se le entregó, como cuando uno alquila, que después tiene que volver la propiedad como se le fue entregada. Sí, pero yo he visto porterías y porterías, ¿eh? A veces las entregan mejor de las que las tenían. ¿Bien? Ok, y por ejemplo, Sí. la puerta del departamento. No, eso son todas partes comunes. Cuando es una parte común le corresponde todo al Sí. consorcio, el Ok, mantenimiento las de eso. puertas de los departamentos corresponde a consorcio. No, la puerta del encargado, la puerta de cada uno de los departamentos, artículo 2043, como las ventanas, son privativas. Ok. ¿Bien? La puerta de él sí corresponde a consorcio. Y sí, porque es una parte común del consorcio. ¿Bien? Ok. Paula Belino. Hola, ¿qué tal, Diego? Te habla Paula Novelino. Sí, te hago una consulta. Me van a hacer el cambio de la cañería de agua fría de la cocina y la propuesta que me hacen es pasarlo por afuera de la pared. Teniendo en cuenta que todo lo que está de alguna forma de la pared hacia mi propiedad, en algún momento si se rompe o algo, si hay alguna pérdida o lo que sea, ¿me va a corresponder a mí si los caños están fuera de la pared? ¿Cómo? No sé si me expliqué. No, de Me van a vuelta. cambiar la cañería de agua fría. Sí. Y en vez de pasarla, me proponen, en vez de romper la pared y pasarla por adentro, como está hoy por hoy, dejar los caños expuestos por afuera. No es lo que yo quiero, pero es lo que ellos proponen. No. Supongamos que yo acepto eso, Si que lo pasen por afuera. Si vos lo rompés porque te paraste encima para alcanzar la alacena, ponele, viste que siempre nos paramos arriba de cualquier cosa, lo rompemos, bueno, ahí sí, pero si se pinchan y demás por usos normales, no, lo que no me gustaría estar en casa con un caño por afuera, en lo posible. El consorcio Claro, te lo sí. tiene que romper y hacer. Por una cuestión de costos, te dicen, bueno, cada uno acepta lo que quizás le conviene para el tema de la rapidez, por el tema de lo que sea. En realidad, Sí, pero ese caño sí. tendría que ser un caño original, que queda sentado en algún lugar que te lo pusieron ellos y listo. Bien. Tendría que quedar por dentro de la pared. Y otra pregunta más. Si ellos demoran en hacerlo y yo propongo pagarlo yo, digamos, y después se me descuente las expensas, ¿eso puede ser? Mi recomendación Sí. para esto es, si lo vas a pagar vos, adelanta expensas. No des plata para que contraten. Adelanta expensas, fíjate cómo lo solucionás con los administradores, adelantás expensas y, ¿cómo se llama? Que la administración, el consorcio, contrate del personal, contrate de los seguros, que se ocupen ellos. Que se ocupen ellos y yo pago las expensas adelantadas. Exactamente, Digamos. por partes comunes yo no pondría ningún empleado, no pagaría yo, no contrataría yo, nada. Okay. Es decir, adelanto tanto de expensas, ese es el objetivo tuyo, que te lo van a descontar por expensa, listo, adelanto tanto por expensa. ¿Bien? Muchas gracias. De nada. Luisa. Hola, no sé si Luisa o Luisina. Luisina, perdón, Luisina. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, dos consultitas rápidas. Una te quería consultar respecto a esto cuando se mezcla la parte privativa y común, que los administradores mandan gente que no controlan los trabajos, que son deficientes, y después se genera un problema mayor, ¿cierto? Porque uno no controla, no conoce del tema, y después viene un problema más grave que si corresponde, que no corresponde, si se vuelven a hacer reparaciones sobre reparaciones deficientes. ¿Cómo uno tiene un respaldo
frente a los trabajos y qué responsabilidad de la administración hay, porque en general, por lo menos mi experiencia es que las administraciones son todo lo opuesto a lo que vos nos contás, son como más dueños que los propietarios, no se convocan en las asambleas, entonces en la realidad yo siento que nosotros estamos como indefensos. Esa es una pregunta. Y la otra es en relación a cuando vos nos explicaste el tema de las modificaciones, cuando uno compra una propiedad y ya hay modificaciones preexistentes, también se genera un problema para el nuevo propietario porque al desconocer los arreglos, tanto de reparaciones comunes o privativas, más las modificaciones que, no sé, el antiguo propietario pudo haber hecho, el nuevo se encuentra con un panorama que no sabe dónde está parado, qué corresponde, qué no, o qué documentación hay que tener en cuenta, o qué conocer previo a la ocupación de un bien. Cuando es un departamento no hay mucha historia. Es acá la cocina, acá el baño. A lo sumo podés ampliar un poquito más la cocina si es un departamento más grande. Otra cosa es un pH, ¿bien? Pero las cañerías... No se escucha. No me escuchan. No se escucha. Perdón. Lo que decía es esto. Generalmente es cuando es un departamento, tenés la cocina y el baño y el lavadero. Mucha más vuelta no hay para hacer las modificaciones. Pudiste arreglarlo un poco más, un poco menos. Tendrán que romper para poder ver, pero no es una gran que son 4 o 5 metros de distancia. Porque vos tenés los troncales, que los troncales de tanto de bajada, de desagües o cloacales, no se van a modificar. Para los pH quizás sí, pero la estructura del edificio y tanto los pH hay planos de agua y planos de cloacales que te van a decir las cuestiones. Ahora, si vos ya compraste un departamento que había hecho modificaciones, ya está sumido, ya está dentro. Ahora, cuando vos querés hacer de vuelta las modificaciones, es donde te van a decir, ¿qué te van a decir? Hace 10 años modificaste y no te voy a autorizar que modifiques hace 10 años. No te tienen que modificar en el momento del hecho que lo estás haciendo. ¿Bien? Rita, estás muteada como estaba yo recién. Perdón, ahora. Ahora estás espectacular. Bueno, en mi edificio, en el segundo H, hay una persona discapacitada que es el hijo del dueño original. El dueño original falleció, él sería el heredero. En consecuencia, el departamento es deplorable, le causa muchos perjuicios a la señora del primer piso y la administradora dice que no puede hacer nada. El tema de que es discapacitado y que no librería heredero, etcétera. Esto me parece que es más una cuestión que supera, digamos, el tema de reclamar o de decir antiimpuesto. ¿Cómo es el...? No supera nada. Él tendrá que defenderse. Es decir, el daño viene, hay que repararlo. Punto. No hay mucha vuelta. Él después tendrá con sus abogados fijarse si tiene alguna intervención, pero acá vos estás hablando de la unidad funcional, no de la persona que está ocupante. No te deja, es la unidad funcional que está haciendo eso. Después, si él se puede defender por alguna situación que el juez diga nadie va a entrar a ese departamento, bueno, se verá, pero al principio hay que solucionarlo. ¿Bien? Ajá, bueno. María Muy bien, Soledad. gracias. Estás muteada, te muteó tu marido, María Soledad. Estás muteada. Ahí está. ¿Puedo ahora? Hola, sí. hola. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Bueno, el edificio que estoy es nuevo, 7 años más o menos tiene, pero muchos tienen problemas de que se levanta el revestimiento del piso, cerámicas. ¿Sí? Entonces, como escuché, creo que eso corresponde al propietario, porque es revestimiento. No, si son los originales, yo sé dónde vivís. Sí, original. Si son los originales, hay que reclamarle a la constructora. Tenemos 10 años. 10 años. Sí, y si son originales, lo paga el consorcio. Claro, lo paga el consorcio, porque son revestimientos, habría que ver cómo son y de qué forma, pero eso hay que reclamárselo al consorcio. Si son revestimientos que ya están en la unidad porque hay humedad, porque está filtraciones, le correspondería al consorcio. Si es porque ahora se empiezan a desmoronar,
Yo, Sí, se yo se lo levantan todos. reclamaría al consorcio para que el consorcio lo reclame a la constructora. Sí. Sí, eso Este, dice, pero bueno, dice, ay, no, que el administrador dice, no, pero es una pérdida de tiempo porque no hacen caso también lo del IBC. Pero bueno, entonces eso es veremos porque, entonces cómo eso es porque, solucionar. eso es porque son miedosos y no quieren que Sí. les llevemos el juicio contra IBC. Pero Ah, no tenemos ningún tipo de problema de presentarnos contra IBC y pelear con IBC el reclamo para el consorcista. Ahora, no lo quieren ujú. hacer porque no lo saben hacer, no lo quieren hacer porque están haciendo mal las cosas y muchas veces es, debe de reclamar a alguien, lo pagamos nosotros. Bueno, Ok, ahí si vos me decís, un administrador te dice eso, yo te diría, bueno, habría que cambiarlo porque no está defendiendo bien el trabajo al cual se el debió trabajo. educar y debería de conocer que se le puede reclamar durante 10 años a la constructora. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. De nada, Consorcio Centenario. Sí, Diego, ¿qué tal? Vuelvo a retomar la pregunta que te hice antes porque no me quedó clara. ¿Qué pasa con un edificio de 60 años, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se pincha el caño de un baño, hay que ir a repararlo, pero esa propiedad, por ejemplo, lo ha renovado el baño y le puso porcelanato, ¿no? El consorcio tiene que volver a revestir con porcelanato, cubrir ese gasto, o se pone un valor estándar de cerámicos y la diferencia corre por cuenta del propietario. Esa Hola, es ¿qué tal? la primera pregunta. La segunda nos pasó con un departamento que llamó al consorcio por pérdida en un caño. Cuando fue el plomero encontró un cerámico roto y un caño pinchado y arreglado con Faxtix, algo de eso. ¿Qué pasa en esa situación con ese caño? Esas son mis dos preguntas. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿Qué tal? perfecto. ¿Tu nombre, la que preguntó primero, quién era? Marcela. Marcela, ¿cómo estás, Marcela? Las dos preguntas van hacia las partes comunes de lo que explicamos ahora en este taller, lo que explicó Diego, ¿verdad? Marcela. Sí, a ver, entiendo que si se pinchó un caño ya es una cuestión Una cuestión común. Una cuestión común. Bien. Claramente, el consorcio para Sí. arreglar ese caño tuvo que romper el piso, que ya no tiene Sí. los mosaicos de negros de hace 60 años, sino tiene un porcelanato. Sí. Y le corresponde al consorcio hacerse cargo de un piso que vale mucho más que el original, primer punto. Ah. Y el otro era, nos llaman por un caño roto, pero cuando va el plomero se encuentra con un cerámico que está roto y un caño emparchado con Fastix. Y un caño parchado con Fastix, que ese parche lo hizo la administración anterior. No sabemos. Ah, ok, no sabes. Bien. Claro. Siempre que siga la idea de partes comunes, en principio, si yo agrego esta palabra, en principio sería responsabilidad del consorcio. Con el tema de los revestimientos y volver al estado anterior las cosas a causa del daño, en principio sería responsabilidad del consorcio. ¿Por qué digo en principio? Porque hay que ver el caso particular. ¿Sí? Si yo cambio el revestimiento, que el revestimiento tengo el derecho de cambiarlo, porque lo puedo hacer, porque no necesito pedirle permiso a nadie, y me traigo unas baldosas de la India, ¿sí? Bueno, cuando venga el consorcio a querer reparar el caño que pasa por abajo, sería medio ilógico que me reponga las baldosas de la India, ¿sí? Entonces, judicialmente, en una mediación, el consorcio va a decir, no, pero no puedo reponer las cosas en el estado anterior porque esas baldosas son importadas, por lo que fuera. Pero de alguna manera se tienen que acordar las voluntades para estos casos. Un caso muy finito ese, ¿cierto? Que se arregla en audiencia. Con respecto al Fastix, sí, a mí no me cabe duda de que si está mal reparado, sigue siendo responsabilidad de la administración volver a repararlo de vuelta y volver a repararlo bien. ¿Te contesté? Sí, perfecto. De todos modos, creemos que el caño ese, quien metió mano fue el propietario, y nos Sí, llama ahora. El problema es que cómo podemos saber que fue el propietario y no fue otra persona. Es decir, hay muchas veces ahí lo que se hace es que mandar un mail que quede identificado
que alguien diga, nosotros tocamos acá sin querer y lo rompimos, listo, ya está. Es prueba de que fue eso. Pero muchas veces, al no, es como el tema de la pastina. Tenés pérdida, ponés pastina, tapaste la prueba. El problema es cuando se tapa la prueba. Por eso muchas veces dicen, no, yo lo reparé y le quiero dar la factura al administrador. Es que chocas un coche, vas al seguro, le decís, quiero la factura, pero ¿dónde está el choque? No, ya lo reparé. Tapás la prueba. Por eso a veces es muy difícil, hay que tener administradores que actúen. Bien, una más y ya terminamos, porque si no se me va más y se me va a cortar. Inés. Sí, Diego, sí, ¿qué tal? Mira, Diego, hay una propietaria que no vive, hace tiempo que debe expensas, muchos meses, y va a pagar siempre y cuando le hagamos el trabajo 24 horas antes, ella transfiere a la administración. Ahora tenía eso. Primero, si no paga, ejecutivo de despensa. Listo, se terminó el tema. No hay otra vuelta de decir, no me puedes estar, como me dijiste vos, que te estaban amenazando, no. Disculpa que no te lo contesté, Inés, antes, pero justo venía en este momento. Y después lo otro es que la señora tiene derechos, reparámelo, tiene obligaciones, pagar las expensas. El derecho y las obligaciones son dos cosas que no se interponen una con la otra. Si no me pagás, yo no te reparo, si no me reparás, yo no te pago. Una te ejecuto, la otra te tengo que reparar. Una te hago un juicio, la otra se come un juicio del consorcio. Entonces, ahí lo que tienen que tratar de mediar es como que no voy a pagar expensa porque a mí no me reparaste, ejecutivo de expensa. No me reparás porque no tengo plata, juicio por reparaciones. Recordemos esto para ir terminando ya hoy. El artículo 2067 del Código Civil y Comercial, inciso D, dice que el administrador, María Soledad, ¿cómo te va? Bien, tenés el micrófono prendido. Que el artículo 2067, inciso D, dice que el administrador debe de recaudar los fondos necesarios para satisfacer las necesidades del consorcio. Entonces, ¿se tiene que recaudar plata? Sí. ¿De qué forma? Expensas. Y bueno, lamentablemente para solucionarlo. Gente. Con esos fondos, perdóname Diego, con esos fondos estamos reparando otras filtraciones que esos propietarios están al día. ¿Cuánto y a ellos se le aumenta el daño. ¿Cuánto pagas de expensas? Esa persona paga 60, pero ya 60, va por medio millón. Va a tener que pagar 80, 90 mil pesos de expensa. El administrador debe recaudar los fondos para satisfacer las necesidades del consorcio. El que no paga ejecutivo de expensa, no queda otra. Acá no hay magia. Y esos daños mayores porque no paga, esos daños siguen aumentando. No hay ningún daño, discúlpame Inés, no hay ningún daño hasta que no se compruebe, no fue intimada, está mal hecho la administración, no fue intimada, perfecto. No se inició ninguna causa, nadie nada. Entonces, ¿de qué le vamos a echar la culpa a otra persona cuando esa persona no está bien identificada, no está bien notificada? La culpa ya es nuestra. ¿Bien? Lo último, cortito. Sí. Reparamos una filtración de una pared, correcto. Le pintamos del mismo color que había. Hay que pintarle todo el resto porque difiere el blanco de todos los ambientes del living. Artículo 1740 tiene que estar en el estado original que se encontraba antes. ¿Bien? Gente, les agradezco a todos, con Alejandro que estuvo acá presente al lado mío. Gracias, muy amable. Gracias, Diego. Buen fin de semana. No pude interactuar mucho porque se acoplaba, pero bueno, le agradecemos a Alejandro por la colaboración. Lamentablemente no pudo estar Ariel porque hoy tenía compromisos. Belén lo mismo, así que nos vemos la clase que viene. Saludos, gracias. Chao, gracias.